en sentido estricto una representación audiovisual de la realidad, siendo dicha realidad el punto de vista del director. Por lo tanto, la postura nunca podrá ser objetiva, pero sí informativa. La organización y estructura de las imágenes y sonido será lo que determine el tipo de documental, la secuencia y cronología de las imágenes. De forma narrativa, la naturaleza de los recursos es lo que dará lugar a los formatos a utilizarse. Los orígenes del documental se ubican de la mano de los hermanos Lumière, los padres del cinematógrafo, y también los noticieros de Charles Paty, que fueron los primeros en filmar noticias en hecho real. Encontré un libro que me ayudó a buscar información sobre los tipos de documental. Se llama Introducción al documental del autor Bill Nichols. La lectura describe que las películas documentales hablan acerca de situaciones o eventos reales. Esto se puede presentar con el apoyo de imágenes, fotos o videos del carácter histórico, entrevistas con las personas que vivieron los hechos a la historia que se quiere contar y los puntos de vista de expertos en el tema. Por eso, en este video te voy a explicar mi portafolio documental que he preparado para todos ustedes. El primer documental que hice es expositivo. Un documental expositivo es un tipo de documental que busca informar al público sobre un tema específico. Se caracteriza por utilizar una narración de voz en off, datos concretos y una perspectiva unificadora. Según en el libro Introducción al documental de Bill Nichols, el documental expositivo asocia de esta representación con el documental clásico, que se basaba en la ilustración de un argumento con imágenes. Por lo tanto, afirma que es la más retórica que estética, dirigiéndose directamente al espectador mediante el uso de títulos o locuciones que lideran a la imagen y enfatizan la idea de objetividad. Algunos ejemplos de documentales expositivos son El planeta azul, La guerra civil, Una verdad incómoda, Nuestro planeta y La marcha de los pingüinos, y etc. Y por eso, el primer documental expositivo que realicé fue de la Serie del Caribe Mexicali 2025, que se celebró del 31 de enero al 7 de febrero en el Nido de los Águilas. Por eso tuve la oportunidad de entrevistar a Abelardo Hernández de UABC TV y me explicó sus impresiones sobre este evento de talla internacional, así que vamos a disfrutarlo. 16 años tuvieron que pasar para que Mexicali fuera de nueva cuenta sede de la Serie del Caribe en el año 2025, que también es conocida como la pequeña Serie Mundial de Latinoamérica. Mexicali, después de Culiacán, Guadalajara, Mazatlán y Hermosillo, se convirtió en una de las ciudades de mayor tradición beisbolera en México. Creo que fue una Serie del Caribe exitosa, que fue una Serie del Caribe que cumplió con la expectativa que todos los mexicalenses teníamos, pero creo que en general rebasó la propia expectativa del comité organizador. El mejor equipo es el campeón, República Dominicana, con su manager Albert Pujols. En esta edición 67 de la Serie del Caribe, por primera vez en la historia del certamen, se contó con la participación de un equipo que no fue de la zona geográfica como lo fue Japón. Desde un inicio yo era detractor de este equipo japonés. Yo les comenté que venía un equipo con el nombre de Japón, no propiamente un equipo que pueda tener relación con el que acaba de ganar el Clásico Mundial 2025. De hecho, para la Serie del Caribe del próximo año, 2026 en Venezuela, cambian el formato ahora será para 8 equipos. Ya tendrá presencia de Cuba, de Corea, de Japón nuevamente y un equipo italiano. ¿Qué es lo que buscan? Generar un poquito más de público, un poquito más de morbo a lo que se da. Creo que nuevamente encontraremos equipos de muy bajo nivel con cuales puedan pelear los equipos del Caribe. Por comentarios de la prensa extranjera que cubrió el evento y directivos de los equipos visitantes, destacaron la asistencia a los partidos en la cual rompió el récord. Hablar de más de 200,000 personas en el béisbol, hablar de los juegos preliminares del 50-60% del aficionado dentro del estadio, fue maravilloso. O sea, creo que la expectativa propia del aficionado fue creciendo. Tuvimos mucho acercamiento con unos periodistas dominicanos. Ellos hablaban primero de la espectacularidad de la inauguración. Dijeron, acaban de dejar la vara muy alta en cuanto a la ceremonia de inauguración. Les gustó mucho la ciudad, la percibieron muy segura. Creo que en sí la prensa en general, tanto caribeña como internacional, se fueron de lo más contentos de cómo fue la atención.
de esta camaradería que se hacía en la sala de prensa. El mejor partido, la final. La final estuvo muy bien, 1-0. Dos grandes equipos que se dieron en el campo de béisbol, pero para mí el mejor juego fue la final. Yo le pondré un 10. Sin lugar a dudas, esta Serie del Caribe Mexicali 2025 dejó un reto para las futuras organizaciones, tanto en lo comercial y en lo deportivo, por la gran calidad del evento. Como hemos ya visto en el documental expositivo, Mexicali superó la asistencia de 200 millones de visitantes en la Serie del Caribe 2025. Sin duda fue un éxito total, tanto expositivo como se usa en voz en off y así contar una historia en un documental. El siguiente modo de documental es observación. El documental de observación es un tipo de película que se registra eventos y situaciones reales sin manipularlas. También se consideran como el extremo opuesto de los expositivos. Están realizados con una intervención mínima del creador que básicamente permanece ahí como una mosca en la pared, aparentemente invisible a lo largo de la producción. El documental observacional, según Bill Nichols, está claramente representado por los movimientos cinematográficos del cinema B3 francés y el direct cinema anglosajón, los cuales, a pesar de tener diferencias sustanciales como equipos portátiles y sincrónicos, que se dieron a principios de los años 60, estos en combinación con la mayor apertura de la sociedad, teorías narrativas y fílmicas, porque también en documentales observacionales no se usa música ni voz en off, ni sonido FX, solo sonido directo. Algunos ejemplos de documental observacional es El afilador, El caquique, Matar al presidente, Caudillo, Porteños y Rocco. Los otros tipos de documentales son centrados en un acontecimiento, definitorios de un proceso de viaje, históricos y expositivos. Y también el modo observacional puede utilizar técnicas como la entrevista, toma larga, la cámara en mano y el desenfoque. Y es por eso que realicé el documental La muerte de un bache como trabajo observacional que realicé para la materia de realización documental gracias al apoyo de mi papá de Tapando Baches de la Secretaría de Comunicación y Transportes en el programa Bachetón. Así que vamos a disfrutarlo. ¿Qué hay? Estamos en medio de la nada. Echándole ahí un poquito más.
Si se dieron cuenta, el documental observacional no se utiliza narración, ni sonido, ni música, solo sonido directo, como acabamos de ver el de la muerte de un bache. El primer documental tenemos el documental de doblaje como documental extra. El tema que me tocó en el documental extra fue los recortes de Trump, porque escogimos este documental sobre la lengua Cree, acerca sobre los nativos en el peligro de Trump, porque según dice que se superaron las $30,000 millones a las tribus nativas por la legislación federal en Estados Unidos, porque también se necesita hablar nuestro idioma y por eso realicé el documental de doblaje con mis compañeros para la materia de dirección de doblaje acerca de recortes de Trump, así que vamos a disfrutarlo. Esto es Montana, hogar de la nación nativoamericana Chippewa Cree. Aquí los niños aprenden Cree, la lengua de sus antepasados, hoy en peligro de extinción. No hemos tenido ningún hablante fluido más de 50 años. Y solo quedan unos 80. Ninguno de nuestros hijos habla nuestra lengua. Los nativos americanos afirman que se han enfrentado a siglos de imaginación y discriminación por parte de Estados Unidos. Una de las formas de intentar asimilarnos, ya que no podían eliminarnos, era integrar a la sociedad mayoritaria. Y una de las formas de hacer esto es eliminando nuestra lengua, porque nuestra lengua es nuestra identidad. Esto es lo que somos. El programa lingüístico depende de la financiación federal. Su funcionamiento cuesta $1 millón al año, pero la presión de la administración Trump para recortar el gasto público hace temer que el plan no sobreviva. Dependemos de las subvenciones año tras año, así que no hay garantía de que en noviembre pueda seguir haciendo lo que hago cuando se acaben los fondos. El año pasado, el gobierno federal proporcionó más de $30,000 millones a las tribus nativas. Es un compromiso del Estado recogido en tratados y la legislación federal. Dependemos de la financiación federal para todos los programas que tenemos. No somos autosuficientes. En Estados Unidos hay más de 175 lenguas tribales, pero el Instituto de Lenguas Indígenas advierte que sin planes de conservación como este, apenas una veintena sobrevivirá en 2050. Muchos temen que en el hecho de que Donald Trump convierta el inglés, la única lengua del país, socavará aún más estos esfuerzos. Cada tribu tiene su propia lengua. Y esa es una de las cosas que el presidente está tratando de eliminar con su orden ejecutiva. El decreto de Trump ha impulsado al Consejo Estudiantil de la Reserva a proteger aún más su lengua para las generaciones futuras. Seguimos aprendiendo el idioma Cree y luchando por él. Tenemos un programa de revitalización lingüística que necesita financiamiento. Mientras podamos seguir luchando por eso, él puede decir lo que quiera sobre cuál es la lengua principal de Estados Unidos. Nosotros tenemos la nuestra y vamos a conservarla. En las aulas se esfuerzan por mantener viva su lengua. Rezamos para que durante nuestra vida oigamos a uno de nuestros bebés hablar nuestro idioma como primera lengua. El tercer modo documental es participativo. El documental participativo hace evidente la relación entre el realizador y los agentes sociales. Regularmente vemos o escuchamos la voz del realizador que interviene durante las entrevistas. También, el autor se posiciona en el centro de la atención para la construcción del conocimiento. Busca demostrar la validez de las imágenes y el comentario de que lo afirman los testigos del espectador, un testigo del mundo histórico. Su clasificación se busca su enfoque en la interacción entre el cineasta y los sujetos filmados, buscando una relación más directa y con una mayor participación de estos procesos de filmación y representación. Se caracteriza por la entrevista como herramienta central, donde el cineasta no solo observa, sino que también interviene y se involucra con los sujetos, a veces hasta el punto de convertirse en la parte de la historia. Según Bill Nichols, el documental participativo es un modelo desarrollado básicamente
en el cine etnográfico y en las teorías sociales de la investigación participativa muestra la relación entre el realizador y el sujeto filmado. El director o investigador entra en un ámbito desconocido, participa en la vida de los otros, gana una experiencia directa y la refleja utilizando herramientas de las ciencias sociales y del cine. Pero en este modo, la realidad también se encuentra presente en las películas como El hombre cámara y Crónica de un verano, en las cuales el equipo de realización está presente, enfatizando de su encuentro con los sujetos filmados. Algunos ejemplos son Crónica de un verano, Roger Me, Dongles United, Face Places y La historia del Sandy. Y es por eso que realicé el documental participativo que se llama Mejorando la carretera, que fue obras grabadas por parte del programa de bachetón de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Vamos a disfrutarlo. Nuestra carretera tenía muchos baches, muchos pocitos y pues no podíamos caminar recio. Sí, pues así con los baches no andan muy duros los carros, como que se paran y así puedes joder un carro así. Sí, no, hace tiempo sí había muchos hoyos, la gente se alegaba porque que cuándo van a arreglar la carretera. Buenas tardes, soy el ingeniero Omar Hernández, residente de conservación. Estamos trabajando en la carretera transpeninsular del tramo Lázaro Cárdenas Punta Prieta en el kilómetro 9+500. Estamos realizando una renivelación local en esta zona que consiste básicamente en una preparación de la superficie, realizando una limpieza, posteriormente un riego de liga con una emulsión asfáltica, después el tendido de la carpeta de concreto asfáltico. Para finalizar con el pintado de la superficie para mejorar y regresar, restituir las características que tenía la superficie de rodamiento. Ahora mire qué bonito está quedando la carretera con el trabajo que están haciendo. Muy buen trabajo. Mucho beneficio, más rápido. No, ahora sí que digamos con problemón aquí, cruzando aquí hasta de las Cárdenas ya no hay problemón, pues ya quedó bien arreglado. Pues. Ahora sí a gusto puede manejar uno, pero más con calmado, ahora sí. Como ven, en el documental participativo se hacen entrevistas y como les presenté, de unas personas que vivían en San Quintín sobre opiniones de las carreteras. También se hacen colaboraciones para dar su opinión sobre este tema. La última modalidad de documental es reflexivo y poético. El documental reflexivo es aquel que explícitamente se centra en la relación entre el cineasta y el público, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del documental mismo y sus propias percepciones. A diferencia de los documentales que pretenden mostrar la realidad objetiva, los documentales reflexivos reconocen su propia subjetividad y el impacto que tienen en la representación de la realidad. Tanto como el poético, es un subgénero documental que se enfoca en la expresión subjetiva y la atmósfera, utilizando técnicas visuales y auditivas para invocar emociones y sensaciones en lugar de transmitir información de manera objetiva y lineal. A diferencia de los documentales tradicionales que buscan informar y persuadir, los documentales poéticos priorizan la experimentación, la reflexión y la creación de un estado de ánimo. La clasificación del documental reflexivo, según Bill Nichols, esta forma de representación, más que hablar de la realidad, busca hacer conciencia al espectador del propio medio de representación y los dispositivos que le han dado autoridad. Así hay un cambio conceptual en el documental, no se considera como una ventana sino como una construcción o representación de este, ayudando a que el espectador tome postura crítica frente a cualquier forma de representación. También llama la atención respecto a las convenciones del cine documental y a veces siempre sobre las metodologías como el trabajo de campo y la entrevista. También se exponen problemas y preguntas al
representar al documental, una creación o representación reflexiona sobre la representación de un mundo histórico, tanto como el poético. Ubica su origen de la inclusión en las vanguardias artísticas en el cine. Por lo tanto, adapta muchos de los dispositivos representativos de otras artes, como la fragmentación, los actos incoherentes, las asociaciones ambiguas, las impresiones subjetivas. No obstante, es un modo que ha reaparecido en varias épocas y que en muchos documentales contemporáneos recobra su fuerza para crear un tono y un estado de ánimo más que para proporcionar información al espectador. Así tan cual, hace hincapié en los ritmos y patrones visuales y acústicos y en la forma general de la película. Explora asociaciones y patrones que implican ritmos temporales. Los sujetos o personas funcionan como otros objetos. Para el cineasta, no posee una linealidad ni una continuidad. La ubicación del espacio y el tiempo es diferente. Algunos ejemplos de documental reflexivo son El hombre de cámara, No Lies, Beagle Tupac, Disclosure Sense en Hollywood. También en el poético, Rain, El hombre Aran, Oyansnitskatsi y Saint Soleil. Y es por eso que hice un documental reflexivo acerca del autismo. Es como parte de mi trabajo final para el documental. El autismo no es cosa de niños. Vamos a disfrutarlo. El autismo no desaparece con la edad, pero en la adultez suele desaparecer de las conversaciones. Pero más allá de los desafíos, cada adulto autista tiene una historia, sueños y capacidades. Reconocer su valor y promover la inclusión no solo beneficia a quienes viven con autismo. Cada persona en el espectro autista vive una realidad única. No hay una sola manera de ser autista, así como no hay una sola manera de ser humano. Para muchos, el autismo no es una enfermedad que se deba curar, sino una forma distinta de percibir, sentir y comprender la vida. En una sociedad que valora la rapidez, la competencia y la conformidad, las personas autistas nos enseñan el valor de la pausa, la honestidad y la autenticidad. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a escuchar sin juzgar y a aceptar la diversidad en su forma más profunda. Reflexionar sobre el autismo es también cuestionarnos, ¿qué es la normalidad? ¿Quién la define? Y, sobre todo, ¿estamos dispuestos a construir un mundo más inclusivo, donde todos puedan ser quienes son sin miedo ni rechazo? Porque el autismo no necesita compasión, necesita comprensión. No necesita lástima, sino respeto. Y sobre todo, necesita que escuchemos con el corazón abierto. Ser autista en la adultez es vivir con una forma distinta de percibir el mundo. Pero no es el autismo lo que limita, sino un entorno que aún no ha aprendido a abrazar todas las formas de ser. Vivimos en un mundo que aún no sabe ver ni escuchar a muchos adultos autistas. Como si se dieron cuenta, hice un avance por el autismo, que eso servirá para mi documental final para reflexionar acerca sobre este tema, como parte de mi avance para mi proyecto final. Para la clase de taller de video, realicé junto con mis compañeros un documental que habla acerca del cocinero chino. Nos dimos la tarea de grabar unas partes que hicieron mis compañeros, yo les puse los textos y Shai Reineros nos ayudó con la narración. Porque el cocinero chino es una escultura en el centro histórico que se construye como un homenaje a la comunidad china de Mexicali. Porque nos representa para nosotros y la comunidad china este monumento que se construyó en 2014, pero no han tenido fecha de aplazo para la finalización de la obra. Y aquí les va el video que realicé del cocinero chino como trabajo en equipo, materia de taller de video con Verónica Guillén. Vamos a disfrutarlo. Una estatua monumental de un cocinero chino se eleva cada día más, a un paso lento y con un presupuesto inicial anunciado de 1.5 millones, el cual ya fue rebasado más de 3 veces, y que hace pensar a muchos en lavado de dinero e incompetencia. Pero fuera de esto, el cocinero chino busca hacer un homenaje a la comunidad china y dar una impresión agradable de la presencia de la cultura asiática y su influencia en el país. Verán, a finales del siglo XIX y del siglo XX, miles de chinos llegaron a México, instalándose principalmente en los estados fronterizos, uniéndose a la fuerza laboral del país y prosperando como comunidad, misma que no pudo ser absorbida por los mexicanos, por barreras culturales como el idioma, costumbres o simple discriminación.
una discriminación que, en algunos lugares del país, terminó en violencia y persecución. La comunidad china en los distintos estados fronterizos era próspera, trabajadores que con el tiempo lograron adquirir propiedades, abrir negocios propios y formar familias. Algo que despertó en algunos mexicanos su xenofobia. Esto ya en tiempos de revolución, tiempos que son característicos por su violencia y constantes batallas en distintas ciudades del país. Entre las fechas del 13 y el 15 de mayo de 1911, se libró una batalla entre las tropas federales y las fuerzas revolucionarias, un enfrentamiento ocurrido en una ciudad con una fuerte presencia china. Al final del encuentro, 2 días después y con los revolucionarios vencedores, se acusó injustamente a los pobladores chinos de apoyar a los federales. Chinos que muy seguramente en su mayoría no hablaban español y ni siquiera estaban bien informados de la situación política de México en ese momento. Los hombres armados de la revolución, aún con la sangre caliente del combate y la euforia de haber vencido a sus enemigos, tomaron sus armas junto a otros pobladores mexicanos y las empuñaron en contra de los lugareños chinos, dejando fluir la xenofobia y odio hacia esta gente, matando y saqueando por igual. Hombres, mujeres, niños y niñas de sangre asiática perecieron ese día. La noticia de la masacre se esparció rápidamente, haciendo que la población china en México aumentara sus esfuerzos por ser herméticos y discretos, intentando no llamar la atención de ninguna forma. Mientras que el embajador chino pidió una indemnización de 3 millones de pesos de la época, misma que fue pagada por Madero poco después, esto no evitó que la persecución china continuara en el país, siendo la xenofobia y racismo su único combustible. No se volvió a presentar un encuentro tan desafortunado y con tan alto número de asesinatos, pero el odio, extorsión a negocios chinos, discriminación y la expulsión de chinos era algo común en las comunidades donde estos se asentaron. Mientras tanto, en Mexicali, de forma discreta, la comunidad china se volvió hermética y buscaron métodos para tener vidas tranquilas sin exponerse continuamente a los mexicanos, siendo la construcción de túneles y sótanos una posible respuesta a este miedo de ser violentados y perseguidos. Actualmente es común que solo se mencione que se construyeron estos túneles para mantener su cultura hermética y protegerse del clima, pero es casi seguro que estaban buscando principalmente protegerse del odio, discriminación y hostilidad del mexicano. Este fenómeno nos dejó una serie de sótanos, pasillos y escaleras debajo del centro de Mexicali. Hoy en día en Mexicali tenemos lo que se conoce como La Chinesca. Se estableció en 1918 como un área comercial. Sin embargo, por cuestiones históricas y de accidentes como lo pueden ser incendios, se redujo mucho a un simple pasillo. Y a lo largo del tiempo se han hecho múltiples intentos para embellecer la zona, como por ejemplo, se instalaron portales, el casino, se renovó el mercado y el cine curto, etc. Ya no se ven chinos en los túneles. Tampoco se recuerdan estos episodios de xenofobia y violencia, pero lo que sí se ve es una estatua. Una estatua que no nos invita a la reflexión, no nos recuerda lo que llegó a pasar, y mucho menos va a ser un cambio significativo, pero nos recuerda que la comida china es muy sabrosa, y que la estatua es eso, es una estatua de un cocinero chino. No solo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación. Y llegamos a la parte culminante de este video, el documental final. El tema que me tocó para el documental final fue del autismo. El autismo es también conocido como trastorno del espectro autista, TEA. Es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la forma en que una persona procesa la información, interactúa con los demás y se comporta. Se caracteriza por dificultades en la interacción social, la comunicación y la presencia de comportamientos o intereses repetitivos y restringidos. Para el trabajo final del documental del autismo, nos dimos la tarea, mi equipo y yo, de realizar entrevistas con expertos hablando de autismo, y los entrevistadores son Liliana, Marco, Lupita Abraham y Miguel Galvez. Y nos explicaron sus experiencias sobre el autismo y a qué se dedican nuestros expertos especialistas sobre el tema. Y es por eso que ya realicé mi documental final y se llama El autismo no es cosa de niños. Disfrútenlo. El autismo no desaparece con la edad, pero en la adultez suele desaparecer de las conversaciones. Pero más allá de los desafíos,
cada adulto autista tiene una historia, sueños y capacidades. Reconocer su valor y promover la inclusión no solo beneficia a quienes viven con autismo. Cada persona en el espectro autista vive una realidad única. No hay una sola manera de ser autista, así como no hay una sola manera de ser humano. Para muchos, el autismo no es una enfermedad que se deba curar, sino una forma distinta de percibir, sentir y comprender la vida. En una sociedad que valora la rapidez, la competencia y la conformidad, las personas autistas nos enseñan el valor de la pausa, la honestidad y la autenticidad. Mi nombre es Marco Antonio, estudié psicología en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC y pues a lo largo de mi carrera me he preparado en diferentes diplomados, talleres, entrenamientos que tienen que ver con lo que es el autismo. El autismo es un neurotipo que es diferente a lo que conocemos como la norma, que es el cerebro típico, ¿no? El neurotípico, que es lo que se considera como lo normal. El cómo procesa el cerebro de una persona autista la información, el cómo comprende la comunicación es muy distinta a cómo se maneja. Entonces, en la parte de indicaciones laborales, académicas, suelen tener esas dificultades. Y esas dificultades no es porque haya un déficit, sino es porque el sistema está hecho y funciona para lo que es un cerebro neurotípico. Entonces llegan a tener esas complicaciones, ¿no? En la parte social, el no entender lo que es hablar entre líneas, la parte literal, todo eso pues son a lo que se enfrentan las personas autistas en la adultez, y eso los lleva muchas veces a utilizar una herramienta que no es para nada saludable, pero es un modo de sobrevivir en la sociedad. Se le llama enmascaramiento, que es como usar una máscara. Entonces empiezan a imitar las conductas, lo que hacen los demás para ser aceptados, para no ser rechazados. También por el miedo, por ejemplo, en la parte laboral, de perder oportunidades laborales, ser despedido, ser tratado diferente. Entonces tiendo a imitar lo que hacen los demás, pero eso también produce un desgaste no solo mental, sino emocional, y tener que soportar, enfrentar situaciones que a lo mejor son aversivas para ellos, para encajar, para no ser visto como el raro. Entonces, pues todo eso afecta, ¿no? A la larga va afectando, y pues se llega a tener crisis incluso. Mi nombre es Liliana Plumeda, soy psicóloga. He sido directora del Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali y he trabajado con personas con autismo desde hace 22 años. El autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico. También últimamente está siendo considerado como parte de la neurodiversidad. Mientras más temprano sea identificado y también atendido, hay más posibilidades de que no se desarrollen otras condiciones asociadas o que éstas se vean aminoradas. ¿De qué tipo? Bueno, por un lado, algún tipo de dependencia o discapacidad en la vida adulta. También la cuestión de los trastornos de la comunicación y del habla, que muchas veces vienen asociados, pero eso no significa que solo haya que darle terapias a los niños. La persona con espectro del autismo sigue requiriendo apoyos conforme va creciendo y se necesitan ir adaptando los apoyos en cada etapa de la vida. En el caso de los niños, a veces pues el tipo de tratamiento es más genérico, es decir, todos van a la escuela, pues hay que entrenar ciertas habilidades para funcionar mejor en la escuela, como atención, concentración, memoria, habilidades adaptativas propias de la edad. Pero ya cuando llegamos a la adolescencia, también hay que evaluar, por ejemplo, dónde se desenvuelve esta persona. Y si hay otros elementos, por ejemplo, si hay discapacidad intelectual o no. Cuando hay discapacidad intelectual, pues hay que mejorar cuestiones de autonomía. Cuando no la hay que evaluar si la persona tiene otros trastornos asociados. Siempre que se hacen las campañas de concienciación, se habla mucho del niño autista o del niño con espectro del autismo, pero no se habla del adulto con autismo.
o del adolescente con el autismo. Es como si para nuestra sociedad solo existieran los niños con autismo. ¿Por qué lo digo? Porque inclusive para los terapeutas, no hay muchos terapeutas que tengan experiencia en trabajo con adultos, solo trabajan con niños, pocos con adolescentes. Hay que formar más terapeutas, hay que hacer investigación también sobre las personas adultas con autismo, que también es escasa. No hay tampoco espacios públicos para que las personas con espectro del autismo puedan vivir en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, usualmente creemos que ellos son los que no quieren socializar con nosotros, pero creo que nosotros somos los que los estamos excluyendo de los espacios públicos y de la comunidad. Mi nombre es María Guadalupe Abraham Castro, soy responsable del área de orientación educativa y psicopedagógico de la Facultad de Artes desde aproximadamente hace 9 años. Mi formación académica está basada en una licenciatura en psicología y en líneas que van en torno a la educación especial y a la pedagogía. Mi experiencia con alumnos o jóvenes adultos que están dentro del espectro, pues ha sido llena de retos, de aprendizaje y muchísima actualización y capacitación docente, ¿no? Dentro de aquí de la facultad y dentro del área de orientación, me atrevo a decir que algunas de las aportaciones que hemos hecho han sido pláticas de sensibilización, talleres con docentes para que conozcan qué es el trastorno del espectro autista o los alumnos en esta cuestión de la neurodiversidad, para que de alguna manera sensibilicemos al docente posibles y le brindemos estrategias para el trabajo con los estudiantes en general, pero pues en este caso los chicos que tienen o que están dentro del espectro autista a veces sí necesitan ciertas adecuaciones dentro de las planeaciones de las diferentes materias que el estudiante lleva, y a su vez también pues pláticas y bastantes actividades enfocadas a la inclusión educativa tanto para docentes como para la comunidad en general. Nosotros estamos tratando de tener un contacto con los psicólogos o con los especialistas de los estudiantes que están ingresando con alguna condición de vida. No solamente, no voy a decir que únicamente con los estudiantes que están dentro del espectro, sino con estudiantes con condiciones en general, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de discapacidades psicosociales, de discapacidades sensoriales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Cada cierto tiempo reunirnos con los maestros y capacitarlos para brindarles información referente a esa condición y estrategias que puedan implementar dentro del aula. Mi nombre es Miguel Gálvez, tengo 56 años, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UABC Mexicali. A los 41 años, en 2010, fui diagnosticado con una forma de muy alto funcionamiento del síndrome de Asperger. Aspectos que considero como fortalezas, no sé, yo nunca me he considerado, se habla mucho de que, pues es que la gente que tiene Asperger tiene un nivel de inteligencia mucho súper... O sea, son tonterías, ¿no? Somos igual de inteligentes en muchas cosas e igual de ineptos en otras que cualquier otra persona, ¿no? Tal vez aquí la cuestión es lo social, que no es que seamos ineptos sociales, simplemente no tenemos la paciencia para tonterías, ¿no? Tampoco, en todo caso, sería una persona con autismo. Tenemos que aprender a quitarnos las etiquetas y a dejar de ponerle etiquetas a las cosas y a las personas en especial. Creo que es una falta de respeto, ¿no? Decir que alguien, es que es autista. No digas eso, es una falta de respeto. En donde dejas todas las cosas positivas que tiene una persona, ¿no? Y aparte se crea un tabú muy fuerte, ¿no? Que es una carga muy, muy pesada, ¿no? Pero bueno, y desde mi punto de vista, ¿qué se necesita para hacer una inclusión verdadera? Pues tiene que haber apoyos que inicien desde la etapa de la niñez y que continúen hasta la etapa adulta para poder llevar a todas estas personas hacia una vida laboral y una vida independiente, ¿no? Porque papá y mamá nunca van a estar ahí o no van a estar ahí para siempre, ¿no? Y su niño con autismo o su niña con autismo va a quedarse sola eventualmente. Pues todavía falta muchísimo por trabajar. Hay aceptación, mas no hay inclusión.
Un ejemplo, como para que se entienda un poquito más, es como cuando somos niños y vamos a jugar un deporte, ¿no? Vamos a poner el fútbol y están los líderes que empiezan a elegir al equipo, ¿no? Yo elijo a tal, y se va quedando el rezagado. Y ese rezagado es porque tal vez no corre igual de rápido que los demás, tal vez no es tan bueno en el fútbol, entonces no lo quiero en mi equipo, pero no lo vamos a decir que no. Entonces al final se lo queda al que le tocó, pero la actividad que le dan muchas veces es, tú vas a hacer el cambio, vas a estar en la banca, si alguien se lastima, tú entras. Entonces le estamos dando chance de estar en el equipo, pero no está jugando, ¿no? Entonces es lo mismo que les pasa mucho a las personas autistas en la adultez. Es esa parte te damos un lugar, pero no te permitimos ser parte de. Se tendría que manejar un sistema educativo que sea apto para aprender todos, ¿no? Viendo las diferencias, ¿sí? ¿Qué diferencias de aprendizaje hay en una persona autista a una persona neurotípica? Por lo regular, cuando hacemos una adecuación en alguna escuela para una persona autista, esta misma adecuación termina teniendo un efecto positivo en los estudiantes neurotípicos. Todo eso es lo que nos lleva a una mejor inclusión, ¿no? Y no nada más aceptación de que esté presente, pero es como si está, pero no está. Cuando tenemos a un alumno con autismo, nos da miedo a veces acercarnos y preguntarle cómo vas, todo bien, tienes alguna dificultad, necesitas apoyo en esto. A veces se nos olvida simplemente acercarnos, así como lo haríamos con cualquier otro alumno, ¿no? Y también ser más empáticos, creo que es lo que falta. Una parte muy importante es tratarlos como adultos. Hay una frase que no es correcta y se usa mucho, la gente lo utiliza mucho y suele decir que un autista es un niño eterno. Pero esa es la parte porque los infantilizamos, siempre los tratamos como si fueran niños pequeños, pero no, también crecen, también maduran. Tal vez diferente que los demás, pero también lo hacen. ¿De qué sirve tener muchas investigaciones y muchas técnicas y muchas cosas positivas si nuestras autoridades, tanto educativas como de gobierno, no lo ponen en práctica, o son tantos los problemas que hay que a lo mejor lo van haciendo a un lado, pero cada peso o cada dólar que se está invirtiendo en los niños en este momento son muchos más pesos y muchos más dólares que se van a ahorrar cuando esos niños lleguen a la edad adulta, pero sobre todo el avance como sociedad. Yo creo que eso es lo que puedo resaltar. El autismo no necesita compasión, necesita comprensión. No necesita lástima, sino respeto. Y sobre todo, necesita que escuchemos con el corazón abierto. Ser autista en la adultez es vivir con una forma distinta de percibir el mundo. Pero no es el autismo lo que limita, sino un entorno que aún no ha aprendido a abrazar todas las formas de ser. Vivimos en un mundo que aún no sabe ver ni escuchar a muchos adultos autistas. En este video hemos aprendido que el documental sirve para reforzar y sintetizar la información presentada, dejando al espectador con una impresión memorable y a veces una llamada de acción. Porque también refuerza los puntos claves, une los hilos narrativos y puede dejar una pregunta en mente para que el espectador reflexione. Hay que recordar que las modalidades de documental nos sirven para contar historias y acontecimientos que suceden en la vida real y nos ayuda también para hacer guiones y escaletas y realizar entrevistas a nuestros participantes. Bueno, es todo por mi parte, así que espero que les haya gustado mi video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.